Bienvenidos a Reset Mental, donde exploraremos nuevos horizontes para inspirar ideas, estrategias y nuevas formas de pensamiento. En este oasis de innovación, tocamos temas apasionantes desde el emprendimiento y el marketing hasta la psicología y el mundo fascinante de Web3. Sintoniza tu mente, déjate llevar y únete a nosotros en este viaje por los rincones más innovadores del pensamiento y la tecnología. Respira hondo y prepárate para un viaje de conocimiento e inspiración. ¡Empezamos! En este episodio hablaremos con Estuardo de la Rosa, ampliamente conocido en la industria publicitaria como Cachorro, quien es el cofundador de 2 agencias de publicidad y comunicación. Apasionado por las artes visuales y gráficas, estudió una licenciatura en diseño gráfico en la Universidad Rafael Andívar. Durante estos años, Estuardo combinó la teoría académica con su pasión por la publicidad y la creatividad, estableciendo así las bases de su futura carrera. Tras obtener su titulación y adquirir un conocimiento profundo en diseño gráfico y publicidad, fortaleció su formación al cursar un diplomado en marketing en la Universidad del Istmo. Esta educación se complementa con estudios de administración de empresas en la Universidad de Murcia y una especialización en account planning de la Miami Ad School situada en Buenos Aires, Argentina. La pasión por su trabajo y la búsqueda constante de la excelencia le han permitido alcanzar logros significativos en la industria. A través de colaboraciones innovadoras y estrategias vanguardistas, ha contribuido al éxito de innumerables campañas publicitarias y proyectos de branding que han dejado huella en el mercado. Actualmente ocupa el puesto de director de Fulano Sutano, agencia de construcción de marcas, una agencia que ha estado en el corazón de la industria durante los últimos 17 años. Y a lo largo de su carrera se ha dedicado incansablemente a explorar nuevas formas de conectar marcas y audiencias, buscando siempre la combinación perfecta entre creatividad, estrategia y efectividad. Comenzamos. Bienvenido, Cachorro. Qué gusto tenerte por acá, vos. Qué bueno que logramos coincidir para platicar. Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hoy nos vimos Igual. 2 veces. Sí, cabal, vos, estuvo buena la platicada de hoy en la mañana. Y justo como conversábamos hoy, me gustaría que me contaras un poco cómo fue que iniciaste en todo este mundo del emprendimiento. ¿Qué te llevó a decidir comenzar? Bueno, fíjate que realmente es un camino, pues, que uno nunca traza, nunca pues trata de trazar, ¿verdad? Pero yo realmente empecé a trabajar independiente por un tema de trabajo y de estudio. Cuando yo empecé a trabajar, realmente fue porque yo perdí una clase en la universidad y de alguna forma me hizo decir, tengo demasiado tiempo libre, y eso de solo ir al gimnasio o ver televisión, ese tipo de cosas, pues siempre soy una persona muy inquieta de estar ocupado o tratar de estar ocupado. Entonces, el pensum era semicerrado. Entonces me topaba bastantes clases. Entonces hablé con la universidad y me dijeron, mire, lo único que podemos hacer es condicionarle la clase, pero las demás clases por las que perdió sí no las puede llevar porque no ganó la clase anterior. La clase anterior era figura humana, o sea, Bueno. No, mi parte ilustrativa no es tan buena o nunca fue tan buena. Y por lo mismo tenía bastante holgado el tiempo y también cambié de horario. Estaba en la mañana estudiando y me pasé la tarde. Y entonces empecé a trabajar en una agencia de publicidad muy chiquita, ¿verdad? Era local. Se llamaba Opción Publicidad, ¿verdad? Estaba en la zona 14 y lo particular de eso es que solo eran mujeres. Yo era el único hombre que trabajaba en la agencia. Bendecido. Sí. Y digamos, era el único hombre que trabajaba en el departamento de creatividad y el segundo hombre era el mensajero y el tercero era el financiero. Esos eran los tres, entonces éramos los 3 hombres. Y bueno, ahí fue donde realmente empecé a trabajar y digamos llegué a estar en un equipo grande, en una agencia grande, trabajé en BBDO
manejando una marca regional, ¿verdad? A nivel, digamos, de creatividad y diseño. Y como te decía, luego de que me puse a nivel, ¿verdad? Por eso es la historia de cómo empecé a trabajar y luego me puse a nivel, o estudiaba o trabajaba, ¿verdad? O sea, porque salía muy tarde de la agencia, digamos, yo trabajé un proyecto muy grande en ese entonces con una marca que es Pepsi, ¿verdad? Y estábamos haciendo lo que era Pepsi Blue en aquel entonces. Yo me eché la Sí, pues. ilustración de Pepsi Blue inicial, para que te des cuenta, o sea que al final Buenísimo. la ilustración no fue tan mala, ¿verdad? Pero eso tomó como base para trabajar. Y salía muy tarde, salía tipo 3, 4 de la mañana y a las 8 de la mañana otra vez estaba en la agencia echando punta y a las 5 de la tarde me tenía que ir. A veces regresaba de noche porque habían cosas todavía pendientes, ¿verdad? No existía la virtualidad, no existía el internet rápido, no existían inclusive los pendrives o los discos externos, entonces tenías que estar trabajando directamente en ese lugar para poder sacarle provecho. Y dije, bueno, qué año era ese más o menos? fue 2001, más o menos. Sí, pues. Y entonces me digo yo, o sea, o termino la U o como todos, ¿va? Que el trabajo te lleva a más trabajo y a estar más ocupado. Entonces dije, bueno, me pasé a la U, pero como ya tenía ese, digamos, rutina de estar trabajando de noche y, digamos, sacándole mucho provecho al día, me quedó ese tiempo de holgado. Entonces decidí empezar a hacer una revista, ¿verdad? Me quería ver un medio de comunicación, pero enfocado en diseño gráfico, comunicación y marketing, ¿verdad? Y empecé con un proyecto que se llamaba Love Design, una revista que en ese entonces aprendí muchísimo, agarré el tipo de letra de una marca que era competencia de otra y cuando llegué a venderle a esa competencia me dijo, brother, ese tipo de letra es la de mi competencia, no te puedo comprar, ¿verdad? Son esos errores de ¿cómo se llama? De primitivo o de principiante, pues lo que es decir, con ese tipo de cosas me topaba. Sí. Pero digamos, así fue como realmente empecé a trabajar independientemente y pasando a ese proceso que, como platicamos hoy en la mañana, no sé si fue un emprendimiento, fue un tema de volverme independiente o por ahí hacer lo que yo quería hacer, no sé, ahí fue donde detonó el tema. Mira qué interesante porque hubo un momento, ¿verdad? Donde vos dijiste, bueno, tengo que tomar una decisión y vos dirías que ese fue el momento clave donde vos decidiste empezar tu agencia o tu agencia fue una evolución. ¿Cómo lo pondrías? Yo creo que como en ese momento no pensé en tener una agencia. Lo que sí tenía muy claro es que quería hacer cosas que no me gustaban que hacía yo en una agencia, ¿verdad? Ok. ¿Verdad? Inclusive yo siempre le dije a mi novia, que ahora es mi esposa, le decía, yo nunca voy a trabajar en publicidad antes de trabajar. Y terminé en esto, ¿verdad? Y es porque Sí. realmente el negocio de la publicidad es muy peleado, ¿verdad? Digamos, es difícil conseguir una marca. Hoy por hoy posiblemente es un poco más fácil porque, digamos, en esos años de 2001, 2002 hasta, te diría, 2010, era muy hermético, ¿verdad? Era muy hermético. Guatemala es un país que le cuesta como que abrirse a muchas cosas. En Argentina, en Chile, en Brasil, ya existían agencias independientes. Yo creo que, digamos, yo era una de las 10 o 12 empresas de publicidad, digamos, locales, por decirlo de esa forma, que estaban en la pelea de quitarle o hacer el trabajo sucio de las agencias grandes, ¿verdad? Que eran las adaptaciones, las cosas que no generaban mucha plata, ¿verdad? Y realmente ahí encontré una oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Pero sin pensarlo mucho, ¿verdad? Yo realmente empecé por independizarme y por hacer algo que yo quería hacer de una forma que yo quería hacer, pero sin ninguna estructura, o sea, sin nada de
un cuerpo de administrativo, primera línea, digamos, tema contable, comercial. Yo odiaba las ventas, o sea, no me gustaba, o sea, me gustaba atender y, digamos, de alguna forma reaccionar y hacerlo en la parte operativa, porque yo era un diseñador en ese entonces, eso fue mi carrera de inicio, y era muy rápido. Entonces, digamos, yo podía controlar mis tiempos. Y, digamos, de alguna forma, como que el hecho de haber estado en una agencia y que hay un deadline muy urgente o, digamos, hay una reunión a las 5 de la tarde y te pidieron una orden a las 3 porque va a venir y tienes que ver qué haces, tienes que ver cómo lo resolves porque a las 5 de la tarde llegaba el cliente y no era porque lo ibas a mandar por mail o lo ibas a mandar en una videollamada, porque, como te voy a repetir, eso no existía. Pero, pero entonces yo controlaba mis tiempos y de alguna forma, como que de alguna forma encontré o fui pensando, porque no fue algo así que dijera, aquí encontré una oportunidad como tal, sino que como que fui como probando. Digamos, cuando empezás algo, como que vas probando si no sabes la forma de hacerlo, ¿verdad? Claro. O sea, sí fue un proceso de evolución que vos fuiste teniendo en función de las necesidades que tenían otras agencias o los clientes con los que ibas trabajando y te pedían algo y dijiste, bueno, aquí veo que hay esta oportunidad de atacar este problema y así fue como empezaste a crecer entonces. Y dentro de todo ese proceso de evolución que tuviste, ¿cuáles dirías vos que han sido los 3, 5 más grandes desafíos con los que con los que te has topado? Bueno, primero credibilidad, ¿verdad? La credibilidad de una agencia local antes era más complicado que una agencia internacional, ¿verdad? La otra cosa es, digamos, que la gente, o sea, hoy por hoy es más fácil contratar a alguien que en ese entonces, digamos, alguien que te dijera, mira, estoy llamando a una agencia, así como que una agencia, y eso no es para las agencias grandes que tienen grandes marcas. Digamos, el tema del talento, eso era como complicado, ¿verdad? Y por eso es que hoy por hoy hay muchísimas agencias, porque la gente se ha movido y ha buscado otros espíritus o otros, digamos, de alguna forma, otros lugares, ¿verdad? Pero digamos, el otro desafío era, digamos, proyectos, ¿verdad? O sea, te daban muy poquitas cosas, lo que yo le llamo la mumuja, o le llamamos la mumuja, ¿verdad? La Que es mamuja. lo que nadie quiere entrarle, vamos. Pero al final para nosotros era trabajo, vamos. Claro. Yo tuve cuando empecé, primero me uní, digamos, con una compañera de la U, y luego pues teníamos diferentes intereses, ¿verdad? Entonces, pues yo me quedé solo, ¿verdad? Y luego me uní con alguien más, ¿verdad? De alguna forma, ahí sí me complementaba un poco. O sea, en ese entonces yo me uní por una parte web y yo hacía el diseño. Y así es como que empezamos a hacer cosas, porque ya no solo era diseño, sino que vimos una oportunidad de decir, bueno, hagamos páginas web. Pero yo no era diseñador web, o sea, y el UX, que hoy por hoy se entiende como UX, y digamos esas plantillas de un montón de páginas web no existían, o sea, era programación de cero, y yo entrarle a un tema de programación, en la vida hubiera estudiado programación o la parte numérica, o sea, mi fuerte es la parte creativa, o sea, me gusta la parte de Claro. espacialidad, del color y ese tipo de cosas, porque eso había estudiado, aunque venía de un colegio que me había dado una buena base de matemáticas, ese tipo de cosas, pero no era mi interés, ¿verdad? Mira, dentro de todos esos retos con los que te fuiste topando, me imagino que como toda persona que va empezando un nuevo negocio o empieza a asociarse, te fuiste topando contra fracasos o eventualidades, ¿verdad? Alguna que recordes y que digas, esto fue un punto de inflexión, un aprendizaje. Mira, por ser inexperimentado con poca experiencia, de alguna forma te toman un poco el pelo, ¿verdad? O te agarran como de novato, ¿verdad? Tuve que invertir o pagar cosas que yo supuse y que no pregunté, ¿vamos? El hecho de mandar a
a imprimir un material que lleva un error ortográfico o lo mandé a imprimir y no era la foto que estaba en alta resolución. O sea, ese tipo de cosas lo vas aprendiendo porque al final, hoy por hoy todo es digital, pero en aquel Claro. entonces había cosas impresas, ¿verdad? Me topé también con cosas de que en el tema de la revista, que fue, digamos, como el primer tema de comercialización, el primer tema de tener un cliente, el tema de generar contenido, ¿verdad? O sea, generar contenido es sumamente difícil porque no existía el internet como para decir, o ChatGPT, ¿verdad? Para ir a preguntarle, Claro. dame información, o un ebook, ¿va? Sí. Eh, ¿Cómo se llama? Había que generarlo, ¿verdad? Vendí una pauta a una agencia y nunca me pagaron, ¿verdad? Híjole. Sí. Digamos, trabajé con una agencia también, digamos, ese trabajo como más mumuja, como le digo yo, o lo que no quería la agencia y me pagaron en 180 días. A la gran Eh, pucha. Sí. Ese tipo de cosas, te vas Sí, topando con ese tipo de cosas y al final lo claro. hacen porque pueden y porque se pueden dar el lujo de hacerlo y uno tiene que, como dicen por ahí, tiene que apretar, ¿va? Hasta que te quieran pagar, si es que te quieren pagar. Sí. Sí, y fíjate que esa es una de las cosas que yo me he dado cuenta en este mundo, cuando uno empieza a independizarse, uno empieza a emprender, que el poder de negociación que tiene uno como un pequeño proveedor es bajísimo. Y como vos decís, las empresas, las grandes o medianas, ya tienen sus políticas y uno, pues, si quiere jugar este juego, tiene que estar enterado, dispuesto, predispuesto a toparse contra esas cosas, ¿verdad? Que no te van a pagar de forma inmediata, sino si bien te va, y en el mejor de los casos, 30 días de crédito, ¿verdad? Esperas para que te paguen, si no, 60, si no, 90, si no, 180 días, como te pasó a vos. Mira, y lo que pasa es que al final del día, lo que hay que, o sea, uno tiene sus propias reglas, ¿verdad? O sea, no es lo Claro. mismo, digamos, en mi caso yo trabajé en tres agencias. Una local, por decirlo de forma mediana. La Ujú. segunda fue muy, muy, muy pequeña, que fue un emprendimiento de unos amigos y yo como que les hice ganas en ese entonces porque me quería salir del ambiente donde estaba porque solo mujeres me había vuelto loco. Y, y, y la tercera que fue BBDO, o sea, yo siempre estuve en la parte, digamos, de la fábrica, ¿verdad? O sea, Mm. nosotros hacíamos creatividad, o sea, yo nunca estuve en la parte administrativa, no conocía de políticas, no conocía de temas de impuestos, no conocía de temas de negociaciones, de contratos. Entonces, el hecho de que no tengas o no hayas pasado por esa experiencia en una empresa y hayas sido colaborador de esa empresa y no hayas estado en esa área como tal, o no hayas conocido al 100% el negocio y arrancar ese Ujú. negocio solo porque te gusta o porque crees que hay una oportunidad, pero no tienes esa experiencia, definitivamente tienes que aprender a pura prueba y error, ¿verdad? O sea, al final es Claro. un trancazo que te dan, pero y así fue como yo he aprendido y aprendí, digamos, 10 años posiblemente que por ahí iba el tema, ¿verdad? Mira, y si vos pudieras regresar en el tiempo a esa época, ¿qué harías diferente? ¿Qué ya no harías? ¿Qué, por ejemplo, a un nuevo emprendedor, alguien que quiere tirarse al agua en cualquier tipo de negocio? ¿Cuáles son como esos 3, 5 aspectos que han de tomar en cuenta y para acelerar su aprendizaje? Es difícil porque, digamos, todos tienen algo más fuerte, ¿verdad? Hay empresas que inician con una parte administrativa muy fuerte, ¿verdad? Pero su parte de producción es complicada, o Mm. viceversa. Yo creo que, digamos, el primer consejo que te daría es que, digamos, siempre busques a alguien que te complemente, ¿verdad? O sea, si es un socio o vas a empezar a Mm. trabajar con alguien que va a depender de vos o vos sos el dueño y vas a traer a alguien, siempre trae a alguien que te complemente, ¿verdad? Que no haga lo mismo que vos. Eso para mí Mm. ha sido importante. Eh, la otra cosa es educarse. Yo aprendí a educarme solo, ¿verdad?
También he estado en cursos, en ese tipo de cosas. Al principio no lo hacía porque sentía como que no me traía mucho beneficio, pero sí trae mucho beneficio cuando empezás a ver otras cosas, otras empresas y ese tipo de cosas. Y yo te diría que digamos, un tercero es involucrarte no solamente en la parte que le toca a uno hacer, sino que es entender el negocio de la otra persona para ganar conocimiento y ver qué cosas puedes vos implementar en tu negocio que puedan ayudar a ir creciendo poco a poco. Buenísimo, sí, me imagino. Y como hablábamos hoy, ¿verdad? En mi caso, uno de los aprendizajes ha sido el tema contable. Por mi formación, por todo lo que yo he hecho, pues mi experiencia estaba en el tema de investigación de mercados, en profundizar, buscar insights, pero la parte de impuestos, facturación y todo eso, para mí fue un aprendizaje interesante. Me tuve que involucrar, aunque no me gustara, ¿verdad? Porque hay aspectos del negocio que a uno no le gustan, pero que son claves, ¿verdad? ¿Vos dirías que el tema contable impositivo es algo clave? Seguro, seguro. Por ahí dicen que hay que Sí, entrarle a las cosas que uno no le gusta primero para luego hacer lo que a uno le gusta, ¿verdad? Eh, eso está yo creo bueno. que, yo creo que al final del día le paras encontrando sabor a un montón de cosas o gusto a todo, porque al final es para beneficio tuyo, ¿verdad? Entonces, Claro. eh, digamos, yo no vengo de una empresa, yo no vengo de una familia de empresarios, ¿verdad? Ni tampoco mi papá tuvo una empresa, ni mi mamá. Entonces, Uh-huh. hay cosas que, digamos, en las casas donde ha habido una empresa o ha habido un tema de ventas o un tema de comercialización, hay conceptos que sí se manejan, que uno cuando sale del colegio y sale de la universidad, si solo viste algo muy técnico o digamos algo muy específico, no sé cómo serán los pensums ahora de las universidades, pero salís aprendiendo solo lo que puedes hacer, ¿verdad? Entonces hay muchísimas cosas como la parte contable, la parte financiera, que Uh-huh. ayudan, ¿verdad? ¿En qué régimen estás? Pues yo pago impuestos, decía yo, a vos, o sea, no sé en qué régimen me estás hablando, ¿verdad? O sea, y todo y digamos, el tema del IX, o sea, la parte laboral, no tienes idea ahora con eso de que Uh-huh. hasta el empresario, dueño, socio, tiene que estar metido en el IX por un montón de vainas. Lo que sí te digo es que algo que sí pude haber hecho antes, lo que pasa es que yo no trato de irme para atrás y decir, hubiera hecho esto, porque si lo hubiera hecho Uh-huh. no estaría en la posición que estoy ahorita. Entonces, lo que trato es, digamos, de entender cuál es el contexto que está ahorita y cómo le puedo yo sacar más provecho y nutrirme y sobre todo traer algo a la agencia para que pueda ir creciendo. Pero si hoy por hoy podés tercerizar muchas cosas que, por ejemplo, la parte administrativa, la parte financiera, la parte contable, que vos no dominas, que lo haga alguien más que sí sabe y vos vas aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Eso Sí. posiblemente antes no se podía hacer porque era muy caro. Uh-huh. Claro, y ahora se ha vuelto una tendencia, ¿verdad? Si no necesitas muchas veces tener esa capacidad instalada dentro de tu empresa, sino lo puedes tercerizar, se lo puedes dar a alguien más para que te lo maneje y te libera también de algunas de Tiempo. tiempo, de esfuerzo de estar ahí, ¿verdad? Y lo puedes tercerizar y te lo agiliza y vos vas aprendiendo sobre Y la también marcha. de errores, vamos, porque, o sea, eh, no te va a venir la SATA a cuchillar si no pagas unos impuestos de 1,000 quetzales, ¿va? Pero a nosotros es el primero que vienen porque es más fácil, ¿verdad? En cambio, las empresas grandes lo Uh-huh. hacen de otra forma. Entonces, sí hay, digamos, hay riesgos que hay que minimizar, ¿verdad? Lo que pasa es que el tema de emprendimiento hoy por hoy hay mucha más educación. O sea, yo como te vuelvo a decir, y hablamos hoy Uh-huh. en la mañana, yo no sé si soy emprendedor
o sigo siendo emprendedor, o soy dueño de un negocio, o al final soy empresario. O sea, es un tema bien complicado porque, digamos, como te vuelvo a decir, en mi época el tema de emprendimiento no existía como una palabra, digamos, que todos quisieran usar y utilizar, sino que era volverse alguien independiente y de dependencia propia, que hacía sus cosas y con eso se ganaba la vida, ¿verdad? O independizarse, ¿verdad? Sí. Ese era otro tema. Y no existía la cantidad de libros e información que había por otros lados, ¿verdad? Entonces, y digamos, la tropicalización de la información venía de Estados Unidos, donde las industrias son enormes, ¿verdad? O digamos, no aplican a tu mercado los casos, ¿verdad? Que a veces eso también es complicado. Ahora las maestrías o los estudios te traen casos más locales, más, digamos, más latinos, en donde se ven ese tipo de cosas más, que puedes aprovechar y poder poner en práctica. Sí, eso es un buen punto, mira. Y justo en esa misma línea, te quería preguntar, porque ya que el mundo está evolucionando constantemente, cada vez es más volátil, cada vez es más competitivo, fulano, sutano, ¿cómo ha hecho para mantenerse vigente, constante, a pesar de todo el tiempo que ha pasado y de las nuevas competencias que surgen? Mira, nosotros cuando empezamos íbamos a ser o creíamos ser una agencia de publicidad más, ¿verdad? Hacia eso nos volcábamos. No había una diferenciación drástica en poderte contratar a vos o a mí si hacíamos lo mismo. Y digamos, eso en el camino, como que de alguna forma te lo vas preguntando cuando vas de alguna forma caminando en ese proceso y se te cierran las puertas, ¿verdad? Porque el otro tiene más experiencia, porque el otro tiene algún caso que es parecido, o porque el otro conoce a esta persona, o porque el otro no sé qué, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante era buscar algo que realmente te dijera, ok, ¿y eso qué es? Contame un poco más, ¿verdad? Entonces, encontrar eso para nosotros fue clave y nosotros ya no hablamos de agencia de publicidad, ¿verdad? Nosotros hablamos de marcas, hablamos de construir una marca. Y eso es, la marca hoy por hoy está relacionada con una conexión, ¿verdad? Y a raíz de que el mundo se globalizó, los mercados se dividieron y se especializaron más, ¿verdad? Y eso fue algo Claro, sí. que yo aprendí cuando digamos, decidí irme a estudiar fuera durante 3 meses a Argentina. Dije yo, voy a ir a aprender de alguien que esté en una constante, digamos, cuestionamiento, ¿verdad? Y que la parte creativa haya sido referente. Y agarré mis maletas, ya casado, vamos, me agarré mis maletas y me fui a vivir a Argentina 3 meses. Estudié un account planning, lo que es una estrategia publicitaria como tal, o lo que es la planificación estratégica digamos, de una agencia de publicidad. Y estando ahí, estuve en una charla del Ojo de Iberoamérica, en donde hablaron de que el concepto publicidad de alguna forma se estaba transformando, ¿verdad? Y ahí fue donde dije, esto me hace más clic y me hace más sentido de lo que yo estoy buscando, ¿verdad? Cuando yo regresé a Argentina, dije yo, me quedé con ese pensamiento allá, compré un montón de libros y empecé a investigar y empezar a ver y decir, ¿hacia dónde está moviendo el mundo? Y lo que pasa es que antes el marketing era, o digamos la publicidad era masiva, y después empezó a ser un marketing y publicidad más uno a uno, más de conexión, o sea, la digitalización también te hizo estar un poquito más uno a uno. Entonces dije yo, ok, ¿cómo podemos hacer para volver a esto algo más homogéneo
o algo más, digamos, a través de conexión, y es a través de la conducta. Y esa conducta también te lleva a tener que investigar un poco más sobre tu consumidor. Y ahí es donde, digamos, nuestra metodología está en función de entender para ser entendidos y trabajar sobre lo que yo entiendo, que es un poquito como complicado. Digamos, primero investigo, entiendo, luego me voy a una parte interna, reviso qué es lo que estoy haciendo a nivel de marca, reviso cuáles son mis acciones como tal, y luego ya hago una propuesta que pueda hacer un poco más de fit a mi audiencia, ¿verdad? Y esa audiencia está en función no solamente de perfilarlo a través de una edad o una zona geográfica como lo aprendemos en la universidad, sino es a base de la parte conductual, ¿verdad? Mira, qué interesante vos, porque definitivamente el ser humano es lo más importante, al final es el consumidor, es el cliente, es quien va a usar los productos, los servicios de los clientes con los que uno trabaja. Y muchas veces las empresas van al revés, ¿verdad? Dicen, bueno, por ejemplo, tengo una máquina, tengo esto, ¿qué puedo hacer con mi máquina? ¿O qué puedo hacer con este producto? Y lo que haces vos es sumamente relevante porque es ir a la inversa, es decir, voy con mi gente, voy con mis consumidores, con los clientes, entendámoslos y a partir de ellos diseñemos soluciones, productos, comunicación, estrategia que en realidad conecten con ellos. Y es que no vas a cambiar el producto Y eso como tal. es... O sea, al final no lo vas a cambiar, Claro. a menos que sí sea algo demasiado drástico. Pero sí puedes encontrar áreas de oportunidad en donde puedas tener una mejor relación con el producto o servicio, ¿verdad? Entonces, es ponerte en los zapatos del consumidor, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Y eso, digamos, Claro. lo ves en el comportamiento, lo ves en las conversaciones, lo ves en la forma en que actúan, lo ves en las respuestas que te dan, ¿verdad? O en la actitud de cómo eso se vuelve un poco filosófico al final del día y digamos bien complicado, pero al final el ser humano no es un robot que te va a responder en función de una pregunta, sino que él puede responderte de N cantidad de cosas. Ahora, ¿cómo podemos encontrar Totalmente. algo homogéneo en todos? Esa es la parte más complicada, pero se puede hacer. Totalmente. Y justo por ahí va mi siguiente pregunta y es, ¿cómo los insights, cómo la investigación, cómo los datos han impactado en toda esta nueva forma de hacer marca, de construir marca? Comunicación, publicidad, ¿cómo eso ha impactado en tu negocio? Sumamente relevante. O sea, yo te digo, para mí la parte investigativa, aunque la hagamos profunda o digamos por encimita, por decirle ese concepto o de sondeo, es sumamente importante, ¿verdad? El problema es que yo como te digo, el proceso, digamos, de cuando empecé, que fue 2001, 2002, que fue cuando estaba recién, todavía estaba en la universidad, ¿verdad? Y digamos, me gradué y todo lo demás, en función de entender más cosas a las variables que yo no podía controlar. Por ejemplo, una decisión de un CEO por un tema de precio o un pensamiento de un brand manager que no le hago clic con lo que le estoy diciendo en función de mi speech. Fui como investigando un poco y, digamos, primero estudié diseño gráfico, luego estudié marketing, luego estudié un MBA y terminé estudiando lo que te dije en Argentina. Pero cuando yo estudié el MBA, me di cuenta de que el financiero ve todo lo que no le retorna como un gasto, ¿verdad? Y al final del día, la publicidad es un gasto. Entonces, ¿cómo al final él es el que te va a soltar el billete, ¿verdad? O tiene una buena edición. Y lo mismo va a pasar cuando te digan, es que hay que hacer un estudio que vale $10,000, o vale $5,000, vale $3,000. ¿Y eso qué nos va a traer de beneficio? Ahorita nada.
pero te va a hacer más entendible lo que vas a tratar y que vas a luego verle mayor provecho. Esa es posiblemente hoy la barrera más alta que se encuentra, porque al final es un gasto, ¿verdad? Si lo ves como eso, es un gasto, pero un gasto necesario para poder entender y poder ver cómo conectar. Entonces, para mí, la parte de investigación es sumamente relevante. Hay unos que no tienen la capacidad para pagarla al 100%, pero que no tengan la capacidad no quiere decir que no se haga. Tenemos que tener por lo menos alguna noción o toma de temperatura, como le digo yo, para que de alguna forma puedas partir de un punto. Pero si no partís de nada, ¿cómo vas a después medirlo? ¿Verdad? Si hubo... Están las ventas, pero las ventas puede ser un chiripazo a veces, o puede ser porque contrataron más vendedores, pero al final es como complicado, pero creo que la base de todo o del inicio es la investigación. Mira qué interesante vos, porque pues yo me dedico al tema de la investigación, hemos hecho cosas en conjunto y muchas veces justo lo que vos decís, el tema de cómo los clientes pueden ver el valor de la investigación. Y es uno de los cuestionamientos que he tenido muchas veces, ¿verdad? Con diferentes profesionales del tema de marketing, de publicidad. Dicen, sí, la investigación es importante, pero no lo voy a hacer. O yo creo que va por aquí y tengo el feeling de que es por acá. ¿Cómo a lo interno dentro de tu agencia y dentro del gremio, cómo crees vos que el tema de la investigación puede fluir más? ¿Cómo pueden verle el valor? Mira, nosotros, o sea, hay forma de hacer cosas de esas, pero es más tardado y de alguna forma es más complicado. Puedes salir con una cámara a preguntarle, mire, ¿usted conoce este producto? ¿Qué le parece? Y ahí Sí. puedes, digamos, de alguna forma desmentir un poco lo que puede llegar a hacer, o inclusive en las redes sociales, ¿verdad? O sea, Claro. hay gente que revienta las marcas de que fue una porquería, no contestan, no sé qué, déjenme llamar, ya no me extorsionen. O sea, y el brand manager diciendo, vamos a hacer una campaña para generar más lealtad. O sea, ¿qué lealtad puedes generar si tenés 80 comentarios diarios de que la gente está tirando pura lata a la mara? Pues, pero al final, al final, eso es algo que también entendí. La parte de, y por eso ya no hablo de publicidad, porque la publicidad, si vos lo ves, es un mensaje que va del emisor al receptor. Pero hoy por hoy el receptor tiene la habilidad de poderte devolver el mensaje y ya no se vuelve un monólogo, se vuelve un diálogo a través de las redes sociales. Y vos puedes tener una reacción sumamente rápida de lo que haces en función de minutos, ¿verdad? O sea, por ahí también ya vimos ese tema de que una chava se equivocó consumando ahí en un programa de televisión y sacó un número que no era y la reventaron y todos lo utilizaron como trend topic, ¿verdad? Para hacer O el memes. típico, ajá, o está el típico que un político le contestó mal al otro, lo grabaron, y, o sea, por eso yo hablo de comunicación, yo hablo de marca, porque al final la marca tiene el poder de inspirarte y la comunicación está en función de cómo te relacionas, cómo mandas un mensaje y cómo lo devolves. Y por eso te digo, o sea, ya no es un monólogo, ¿verdad? No es una conversación. Yo tiro un mensaje, vos me devolves, yo te puedo volver a preguntar. Y digamos, si te vas a eso, ahí hay data. Lo que pasa es que es una data dura que a veces no podés de alguna forma sacar en función de preguntas ya determinadas. Pero ahí, digamos, mire, la gente está diciendo esto, la gente está diciendo aquello, hagamos un estudio. Y si no lo quieren hacer, está bien, arrancás, pero en algún momento del proceso te vas a dar cuenta que es necesario hacerlo, si no te vas a quedar en las mismas. Totalmente, vos sí.
Y me encanta que digas eso porque muchas veces piensan también que la investigación es cara, ¿verdad? O sea, o que es algo que solo las grandes corporaciones lo pueden hacer. Y muchas veces, sí, ok, si no tenés presupuesto, justamente lo que vos decís, irte a las redes sociales, hacer ese sondeo, tomar la temperatura de qué es lo que están diciendo las personas, ¿verdad? Hacer algo a profundidad, pero a nivel de redes, de digital, puede ser algo también que te aporte mucho valor. Y también que creo que eso es una, uh, una idea errónea que tienen muchas veces las marcas o las pymes sobre todo, ¿verdad? Las pequeñas y medianas empresas que dicen, ¿cómo voy a invertir, no sé, 3,000, 5,000 dólares en un estudio? Y justamente lo que vos decís, ¿cómo voy a ver el retorno de eso? Pero la importancia de sondear, de entender al consumidor y cómo eso les va a aportar mucho valor a través de cómo generamos nueva comunicación, cómo generamos nuevas conexiones, cómo podemos estimular al consumidor a que genere ese contacto. Creo que es de lo más importante que uno, tal vez, si está del lado de las marcas o del lado comercial, no lo ve, pero ya cuando uno tiene esa relación con el consumidor, decís, puchis, esto es sumamente importante, es relevante tomar la temperatura y poder avanzar con eso. Sí, y mira, a veces, por eso dicen que hay que escuchar más de 2 veces lo que vos mirás. ¿Por qué? Porque Sí. hay que, digamos, hay que escuchar más al consumidor, hay que estar más cercano. Digamos, caro para quién o caro para qué, como bien vos dijiste. Digamos, yo también doy una clase en la universidad que se llama Estrategia de Medios. Y digamos, estamos hablando de medios ATL y toda la mara. No, hombre, medios ATL, no, eso no es para mí, eso no sé qué, no sé cuántos, eso no lo veo yo. Pero, a ver, pensemos en 2 cosas. Una, la publicidad o la comunicación o como la querramos llamar, no la hace uno de una marca para uno, la hace para una audiencia. Exacto. Entonces tiene que entender en dónde está esa audiencia. Y si yo sigo pensando que la comunicación o lo que yo haga a nivel de medios va para mí, estoy mal, porque yo soy yo y yo tengo particularidades muy diferentes a cualquier grupo o el producto que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, no lo podemos Sí. encasillar a que, como yo no lo hago, nadie lo hace, ¿verdad? Entonces, como yo no veo Exacto. el periódico, Sí. como yo no veo el periódico, no utilicemos ese medio. ¿Y qué si vamos a un target del interior de la República? O sea, en el interior de la República, la dinámica de los medios, la dinámica digamos, del, de la vida es diferente a la de la ciudad de Guatemala. Hablemos lo que es. O sea, la gente se levanta más temprano que uno porque va a trabajar por un tema más de otras cosas y regresa posiblemente más temprano. Entonces, los espacios de comunicación son diferentes y los espacios de conexión con ellos son diferentes. Y si no los entendés, hay que investigarlos. Totalmente. Mira, y qué interesante esto que decís, porque justo he estado pensando, y vos que tenés un largo recorrido en toda esta industria, ¿cómo has visto que ha cambiado la mentalidad y la conducta del consumidor a lo largo del tiempo? No solo hablando de temas de tecnología, sino de consumo, eh, de conexión. ¿Cómo lo has visto vos? Yo creo que está volviendo, así como la moda regresa, así como que ahora los jeans son ahora un poco más baggy, ya no son tan skinny, cosa que nunca puedo usar. Ahora son como un poquito más baggy, posiblemente son los años 90, 2000, ¿verdad? Todo va regresando porque la gente en algún momento se va cansando de tantas cosas que empiezan a sucederse y la saturan, ¿verdad? Hoy por hoy, digamos, las redes sociales es una buena forma de comunicarse porque llega a muchas personas, pero el consumidor también en algún momento ya no quiere tanta red social porque ya está cansado, ya mucho bombardeo de publicidad o lo que sea.
Entonces empieza a buscar medios alternativos y por eso entenderlo para poder conectar es de las cosas más importantes. Las llamadas telefónicas también ya han pasado de un poquito de moda, pero de alguna forma, una llamada telefónica, hoy por hoy, yo no sé cuánta gente saludas vos por tu cumpleaños solamente por un WhatsApp, ya no la llamas. O sea, si alguien te llama Sí. para decirte feliz cumpleaños, uno dice, puchica, este como que sí me quiere, ¿va? Porque me llamó. A menos que sea tu mamá o tu papá o algo por el Mira, estilo. claro. Mira qué interesante, porque es como un comportamiento que antes era normal, ahora tiene otro valor. O sea, Ajá, quien te llama para tu cumpleaños es puchis, de verdad, ya se ganó el cielo con vos. pues sí. O sea, y lo que pasa es que individualizar esa acción para una marca se vuelve cara. Ujú, Pero claro. si lo empezás a medir y lo empezás a ver que es un cliente recurrente y le merece el cariño o le merece el Mm, esfuerzo hacerlo, ahí es donde la estrategia cobra su sentido. Porque lo fuiste a investigar, entendiste su dolor, claro. luego haces una acción para poder conectar y le llevas el mensaje correcto de la forma correcta. Mm. Sí, qué interesante vos. Creo que eso es de lo más importante y que muchas de las marcas creo que se olvidan de eso, ¿verdad? Se quedan como, hagámoslo masivo, hagámoslo general y que está bien, porque todo tiene su estrategia, ¿verdad? Justo vos lo decís, pero cómo humanizar más esa comunicación, cómo humanizar más esa conexión que puede tener una marca con sus consumidores. Creo que ese es uno de los grandes retos que tienen las marcas en este mundo tan digitalizado y que de alguna forma se ha vuelto impersonal. Si lo queremos ver así, es todo muy así, te mando un WhatsApp. Virgo, ahí está, vos le pones el thumbs up y ya vamos. Cabal. Y mira, y sobre esa misma línea, quería preguntarte, dentro de todo esto que haces, ¿cómo, qué papel juegan no solo la conducta, sino las emociones? ¿Cómo conectar a nivel emocional con todo lo que haces ya una vez que tenés la información de las investigaciones, los insights? ¿Cómo conectar? Mira, la verdad que, digamos, de alguna forma conectar es muy difícil de explicarlo, pero al final las redes sociales lo han hecho súper bien. Vos en un post puedes poner un like, un corazón, un signo de Mm, admiración o lo que sea, y de alguna forma estás sintiendo lo que esa persona hace. Entonces, cuando vos mandas un mm, mensaje con algo alusivo a ese mensaje y que te respondan no solamente con un like, como antes se hacía, sino que te corresponden con un emoji o una reacción, de alguna forma puedes ver cómo estás impactando de esa forma, aunque no tengas esa relación mm, uno a uno todo el tiempo, ¿verdad? Eh, claro. Cada medio tiene su objetivo, cada medio tiene su forma de dirigirse y cada medio tiene su forma de conectar, ¿verdad? Pero al Mm, final del día, eh, se habla de ese de 360 o esa parte holística, ¿verdad? Y hay que encontrar la forma de hacerlo, ¿verdad? Puede ser a través de una llamada, puede ser a través de un correo, puede ser a través de qué sé yo, ¿verdad? Eh, digamos que no, que el correo no diga, hola, hola, amigo, diagonal, amiga, o sea, amigo, o sea, claro. ahí está totalmente O despersonalizado, amigos. ajá, o amigos, ¿va? O Claro. sea, ahí es donde tal vez la parte de tecnología se queda un poquito como, todavía no está como al 100% definida o uno lo puede ir definiendo poco a poco para, para, para que no se sienta que un robot me está hablando a mí, sino que es una persona o es una marca que realmente le importas como consumidor. Ok, interesante. Mira, y justo hablando del tema del consumidor, me quiero mover
al tema tecnológico y empezar a hacer toda esta fusión de lo que hemos venido hablando de emprendimiento, de marketing, de comunicación, de psicología, y quiero llegar al punto de la tecnología Web3 o blockchain. ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista como agencia? ¿Qué oportunidades ven? ¿Qué desafíos ven? Sobre todo en un país como Guatemala, ¿verdad vos? Y en una región de Centroamérica. ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, yo creo que de alguna forma la pandemia nos hizo cambiar ahí un poquito el tema y que la gente se investigara un poquito más y se hablara de los NFTs y digamos del blockchain y del Bitcoin y ese tipo de wallets y ese tipo de cosas a nivel financiero. Yo creo que está empezando como a decantar un poco en otras industrias. El NFT o NFTs, digamos, a nivel de estos monkeys o estos monitos que fueron como los más famosos y unas ballenas por ahí, digamos, tiene un componente de diseño y arte muy profundo, que es donde de alguna forma nos impacta a nosotros como los comunicadores o los que somos diseñadores gráficos, porque ese arte hoy por hoy es único, que es vendible en función de una demanda, ¿verdad? Pero vuelve a suceder como que es algo intangible, ¿verdad? Que eso es como lo complicado de entender. O sea, tengo algo que no es, que no me pertenece, o sea, que en sí me pertenece a mí, pero no lo puedo tocar ni lo puedo imprimir o lo que sea. Entonces, creo que en ese sentido es donde está como está como difícil a veces entender para todos, posiblemente tal vez para los más chavitos, tal vez sí como que es algo que es un como Tamagotchi, vamos, que tenés ahí, ¿verdad? Y que no hay que darle de comer y un montón de cosas, y es tuyo, y se llama Pedrito, Claro. whatever, ¿verdad? Pero todavía no sabemos para qué lo vamos a tener y cuál es su función, ¿verdad? Y toda la gente lo está utilizando Claro. para volverse millonario o para sacarle provecho económico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si a vos, digamos, yo creo que cuando lo empezás a mezclar con algo físico y con algo digital, se vuelve más interesante, porque el NFT te podría ayudar, por ejemplo, para una obra de arte o, por ejemplo, para un artículo coleccionable. A vos que vos compras algo físico que está amarrado a un NFT, que es como su sello de autenticidad, que te tira un poco de información a través de un código QR o un código alfanumérico que posiblemente en unos años se va a inventar, pero que te da esa ficha y donde te dice esto lo compró esta persona, esto lo vendió a esta persona en este valor, esto incrementó por este tipo de cosas. Entonces, digamos, yo creo que todavía no ha cuajado la usabilidad digamos, del NFT como tal, y que, digamos, cuando vos hablas de un NFT, que es un producto que no es tangible, pero es un commodity que se puede vender y que te puede generar dinero a través de un blockchain que necesitas porque va a ser como el intermediario, es donde decís vos, y el banco donde termina en cuajar aquí, ¿verdad? Entonces, es como complicado entenderlo. Yo te diría que tal vez ahorita como en publicidad, no sé si alguien lo está utilizando o de comunicación como tal, pero lo veo como para un tema, como te digo, coleccionable, lo veo ahorita como un tema más económico, ¿verdad? Que se va a mover en un tema de oferta y demanda a través de bolsa o a través de especulación, ¿verdad? Como tipo Bitcoin, ¿verdad? Y la Web3 sí es algo que sí puede impactar más, porque al final del día la Web3 tiene la particularidad que no tenía la Web2, vamos, que la Web3 está enfocado más en algo que te va a entregar a vos en función de tu comportamiento dentro de la web, ¿verdad? Es como más personalizado, ¿verdad? Que posiblemente lo hacían antes, pero ahora está más en función de tu comportamiento dentro de la web, cómo te va a desplegar la información a tu gusto, ¿verdad? Eso es lo que
al final yo he podido entender un poco, no sé si estoy en lo correcto a vos, o hay cosas que también supongo mucho, porque también no es como que haya investigado así enormemente, pero por ejemplo, qué chidero sería que cada vez que vos te metes digamos, a tu computadora, te despliegue las aplicaciones que vos normalmente ves en el orden que ves. ¿A vos? Entonces, por ejemplo, ves primero LinkedIn, después ves tu correo, ves no sé qué, y en una pantalla está partida en 6, y ahí tienes todo, y vos decís, bueno, ahorita voy a ver mi correo, pum, lo ves, contestás, no sé qué, después te pasas aquí. O sea, entiendo que por ahí va un poco más eso, para vos, y es como entender o identificar quién es el consumidor para, en función de eso, entregarte la información que vos estás buscando. Sí, mira, y ahí dijiste algo bien importante porque sí, el tema de los activos digitales o NFTs se han tomado mucho como tema de especulación, pero tiene muchísimos más usos, ¿verdad? Y por ejemplo, han habido empresas que han utilizado justo lo que vos decís como como ese digital asset, ¿verdad? Vos, que es una mezcla física, digital, que tiene su contraparte en el mundo real. Y está en la blockchain, vive en la blockchain, pero tiene su contraparte, o sea, lo puedes tocar, ¿verdad? Creo que eso es uno de los grandes usos a corto plazo que marcas, sobre todo a nivel internacional, los han utilizado. Aquí en Guatemala y en Centroamérica creo que ninguna marca lo ha hecho. Eh, si no estoy mal, por lo que he visto, por lo que he explorado, no lo han hecho. Me imagino que ven el tema de qué tan fácil es interactuar con este nuevo activo digital, porque sí se requiere cierto nivel de conocimientos técnicos, necesitas un IQ tecnológico diferente, ¿verdad? No es solo de interactuar y ya. Creo que hacia allá va la evolución de toda esta tecnología, que uno puede interactuar así como interactuamos con la web 2, ¿verdad? Como con LinkedIn o Gmail o Facebook o Instagram, pero todavía en este momento siento que hay muchas fricciones, hay muchas barreras y no todos conocen de esta tecnología y les da como miedo interactuar. Piensan que tienen que invertir mucho dinero, tienen que comprar y de hecho hay muchos activos digitales que sí, hay que comprarlos, pero hay otros que no, ¿verdad? Y sobre esta línea, quiero preguntarte ya para ir cerrando la entrevista. ¿Crees vos que alguna marca en Guatemala a corto plazo se atreva a hacer algo con activos digitales? Yo creería que sí. Lo que pasa es que van a tener que meter mucho el tema de educación, que eso es lo que de alguna forma es complicado, vamos. Si, digamos, yo siento que al final del día, digamos, un NFT lo podrías, o el código NFT, vamos, o ese número único que solamente vos tenés y todo lo demás, Uh-huh. puede servir para un tema bancario, puede servir para un tema de identificación, puede ser y no te estés preguntando cuál es su nombre, cómo te llamas, Uh-huh. que digamos, que siempre de alguna forma cuando te llaman por un banco, te preguntan hasta qué fue lo que hiciste anoche, vamos. Casi. Digamos, podría ser, vamos, o sea, podría ser algo que también ayude. Lo que pasa es que lo que da miedo al final del día es que, digamos, la especulación también ha traído a fraude, vamos, porque hay gente que dice vender un NFT y lo compras y al final no te entregaron nada. Eh, y es porque tal vez no estamos sumamente enterados y educados para saber qué es eso y cómo lo puedes obtener, en dónde está, etcétera, etcétera, vamos. Entonces yo creo que en otros países que sí es algo que ya posiblemente manejan de mejor forma o están más acostumbrados a usarlo, le va a encontrar esa usabilidad mucho más rápida. Nosotros, tal vez no sé si una marca como tal o alguien lo podría usar, no, todavía no lo visualizo, o sea, puede ser que sí, vamos, rápidamente, pero también va a necesitar de mucha tecnología y sobre todo mucho recurso, vamos, Mm. que digamos,
de pensamiento y económico como para que la gente lo termine de entender y lo use de buena forma. Claro. Sí, ese es un buen punto, vos. Y sí, por ejemplo, ya el último tema de esto, para terminarlo de amarrar, como lo percibes vos, es que la posible integración o el posible uso es que va a requerir mucha educación por parte de la marca o de la empresa hacia sus diferentes consumidores. Eh, a nivel de publicidad y de comunicación, ¿qué crees vos que se podría hacer para que más personas conozcan de Web3? ¿Qué es Web3? ¿Qué son los NFTs? ¿Qué es blockchain? Desde el lado de comunicación, ¿qué crees que hace falta como para que más personas lo conozcan y lo adopten? Mira, lo que pasa es que, digamos, yo pienso que, digamos, todos los problemas o todas las innovaciones o todas las cosas que de alguna forma van sucediendo en el mundo tienen un tiempo de como un ciclo de ventas, ¿vamos? Que nacen, crecen, se reproducen y se catapultan o mueren. Pero, por ejemplo, hace muchos años en Estados Unidos fumar estaba cool, ¿vamos? Y después tuvieron que hacer una campaña para decir que realmente fumar no es tan cool ni tampoco es tan bueno, y hasta que te lo hicieron ver y te lo hacen ver en la cajetilla, que te ponen un nombre casi que Arial número 45 para que te digan eso mata o lo que sea. Yo pienso que hay que encontrar una forma de educar a la gente, o digamos, educarnos a todos, de que posiblemente ya estamos haciendo Web3 y estamos de alguna forma ya en contacto con este tipo de cosas y que no son rocket science, vamos, sino son más cosas más fáciles de las que deberían de ser. Y también las palabras que usamos, en la forma que las usamos y de forma que lo explicamos, también va a hacer que eso sea más fácil. Pero, por ejemplo, digamos, el tema de tener la tarjeta de crédito en el celular es hoy por hoy algo que posiblemente la gente ya medio sabe, no lo utiliza porque le da un poco de miedo, porque si se le roban el teléfono, ahí van a poder hacer todos los cobros o lo que sea, pero ese puede ser una forma de Web3, vamos, o posiblemente ya es algo, un poquitito, vamos, yo te digo un poquitito, Es pero ya hay como cosas. 2.5. Ajá, Ya no es Web exactamente. 2, es 2.5. Vas en camino a. Correcto, correcto. Pero ya hay cosas que realmente nos están empezando a empujar a ese Web3 que posiblemente no nos estamos dando cuenta. Pero al final hay que empezar a contar la historia y no primero el final, porque si no la gente no entiende, ¿verdad? Porque vos lo que querés es ya todo Web3, perfecto. ¿Y eso qué es? Entonces, mire, lo que pasa es que Claro. primero hubo un Web 1, después hubo un Web 2 y ahora pues vamos por 2.5, vamos a llegar a 2.8 y ahora vamos a llegar a 3. O sea, es como irle contando la historia, vamos. Pero Interesante. sí, digamos, también el problema es que no se lo puedes adjudicar solamente a una marca o a un grupo como tal, o a un producto o servicio, sino que creo que para educar a más personas, lo ideal es que haya una alianza digamos, de ese gremio que le interese que eso se mueva, pero si en Guatemala no nos podemos poner ni de acuerdo en salir como amigos y decir vamos Ah. a este restaurante, imagínate poner a más personas de acuerdo en mandar un mensaje igual, ¿verdad? Entonces, por ahí es lo complicado, vamos, pero creo que hay que tener un poquito más de voluntad y de decir, bueno, nos vamos a agrupar como esta organización o este tipo de cosas y lo que vamos a dar es de la digitalización Web3 que nos va a traer beneficios a todos, vamos. Eso está muy interesante, vos. Muy interesante. Y para finalizar, antes de que cerremos, me gustaría, después de todo lo que hemos hablado, de tu experiencia en este mundo como emprendedor, como empresario, o en ese mix, como publicista, que alguien que tiene experiencia en marketing, alguien que entiende la conducta del ser humano, las emociones, y que ha ido profundizando en Web3, ¿qué consejo
pudieras compartir con las personas que están a punto de emprender o tienen el deseo de emprender, pero todavía no se han lanzado? ¿Qué, qué les podrías decir? No quiero sonar como lo que he visto en los libros o cosas así, pero yo sí creo que la consistencia y persistencia es algo que tiene que tiene que suceder, ¿verdad? Posiblemente no vas a avanzar en el día 1, vas a avanzar en el día 30, pero para llegar al día 30 tienes que ser consistente cada día, ¿verdad? Entonces yo te diría que hay que ser como muy consistente y persistente, digamos, siguiendo intentándolo, en función a lo que vos has pensado, que es una buena oportunidad o es una buena solución, o por ahí va el tema, ¿verdad? O sea, cada quien tiene diferentes detonadores de por qué empieza una empresa o por qué quiere independizarse o por qué quiere hacer algo, pero una de las cosas es ser creyente de esa idea o digamos de tomártela, decir, esto es lo que yo voy a afanarme durante 2 años de mi vida y lo voy a intentar, no importando si tengo que nadar, tengo que meterme en un incendio o lo que sea, pero lo voy a tratar de hacer todos los días de la misma forma, con la misma pasión y de la misma forma, para ver si realmente eso funcionó, ¿verdad? Y eso no tiene que ver si sos más inteligente que uno o el otro. No, yo pienso que la persistencia es algo sumamente relevante. Digamos, yo sí he sido muy persistente y, digamos, me he caído varias veces y es de limpiarte las rodillas y volverte a levantar. Entonces, yo sí hablo al final, eso se vuelve una disciplina, ¿verdad? Y la disciplina sí puede de alguna forma romper con muchas cosas, ¿verdad? Y yo te diría que accionar de forma estratégica, porque ahora se habla de esa parte, ¿verdad? También hace una diferenciación, ¿verdad? O sea, y por último, pensando también un poco, es el emprendedor tiende a compararse muy rápido con el que va a la par o con el que empezó. El camino de cada quien es diferente. O sea, la vida te va a llevar por un montón de cosas antes de que vos caigas en cuenta de algo o los caminos no son iguales para uno. O sea, mi camino es muy diferente al tuyo, ¿verdad? O mi camino es diferente a otra agencia. ¿Por qué? Porque hay N cantidad de variables, ¿verdad? N cantidad de variables que no las puedes controlar vos. Entonces, si vos te empezás a comparar, te empezás a abrumar. Es decir, este ya avanzó y empezamos igual y ahora tiene más clientes que yo, o este ya me lanzó aquella cosa, o ya hizo aquello y yo no he empezado y yo no he lanzado. Entonces, eso de alguna forma también te da como pánico, ¿verdad? Y te mete en un tema de estrés y te mete en un tema de cosas así. Y digamos, si lo querés hacer, lo vas a hacer de tu forma, de una forma consistente y que tenga esa disciplina de que lo vas a hacer. Y digamos, ayer casualmente también alguien me preguntaba, mire usted cómo le fue en la pandemia. Me decía, pues mire, yo le decía, a mí, a pesar de que nuestra industria fue la más golpeada, yo como persona me sirvió para hacer un restart de muchas cosas, pero a mí no me costó porque yo realmente empecé en mi casa. O sea, Claro. yo no empecé en una oficina, yo empecé en mi cuarto con una computadora, trabajando, teniendo la bulla de mis papás, mis hermanos, el chucho, el no sé quién, y es la llamada de no sé quién, o mira, vinieron a visitar, y ese tipo de cosas que son distractores, que hoy por hoy sucede cuando estás en tu casa, o vas a entra un güiro a tu casa y papá, no sé qué, o lo que sea, que pasa en una reunión, vamos, Sí. pero para mí fue como regresar a mis inicios y decir, ok, hay cosas que quiero cambiar y es momento para cambiarlo porque como que todo se pausó, pero tu idea tiene que seguir evolucionando
y de alguna forma creciendo, porque al final eso es, o sea, vos vas creciendo en función de tu experiencia y de ir viendo cosas que posiblemente nunca habías visto y que ahora ya las ves como algo que puedes capitalizar. Buenísimo, excelente, cachorro, de verdad. Qué buen cierre, qué buena conclusión, porque sí, muchas veces uno, cuando está empezando, y me imagino que a muchos emprendedores le pasa eso, bueno, uno, ¿dónde empiezo? Y una vez que ya tengo una idea, si ya empecé, tengo que estar haciendo esto todos los días, tengo que ser consistente, tengo que tener esta disciplina. Yo ya quiero, uno muchas veces se visualiza dónde ya quiere estar, pero todo ese recorrido, uno muchas veces no lo ve y es en el día a día cuando uno lo va haciendo, ¿verdad? Eh, Cachorro, ¿dónde pueden encontrar más de vos? ¿Dónde pueden conocer más acerca de tu agencia, de lo que haces? Puedes mencionarlos acá, igual yo los voy a compartir en la descripción, pero si nos puedes contar dónde pueden encontrar más de vos. Bueno, mi LinkedIn, Estuardo de la Rosa, ¿verdad? Ahí pueden escribirme o estoy abierto a hacer alianzas, estoy abierto a platicar, estoy abierto a cualquier proyecto que ustedes deseen explorar. Nuestras redes sociales es Fulano y Sutano, tanto en Facebook como en Instagram, ¿verdad? Al igual que también en LinkedIn. Y nuestra página web, www.fulanosutano.com, ¿verdad? Y estamos a las órdenes. Buenísimo, excelente. Muchas gracias, cachorro. Qué bueno que estuvimos por acá. Gracias, Pablo, por todo.